Estamos de regreso, amigos, con la politóloga Olaya Dotel. Te preguntaba, Olaya, antes de ir a la pausa, que analicemos brevemente la parte intrínseca de los partidos, tanto del PLD, por qué gana el PLD, qué ayudó a Danilo, en un momento dado Hipólito le llevaba unos 20 puntos, y en la parte interna del PRD, qué perjudicó a Hipólito que estaba tan alto y descendió tanto. Mira, yo solamente voy a agregar a lo que ya había dicho antes, dos cosas. Primero, yo creo que en la historia política dominicana, este momento, este proceso electoral va a quedar como una marca. Yo creo que es la primera vez, por lo menos que yo tenga conocimiento, mira que yo doy clase de pensamiento político dominicano, que yo tenga conocimiento que un dirigente de un partido actúe en contra de su propio partido. Yo creo que en términos históricos, en términos de la historia política dominicana, eso es un hito. Miguel Vargas ha hecho un hito en la historia política dominicana, ha dejado marcas, pero una marca bastante negativa porque no solamente desde este proceso electoral, sino que estuvo tomando decisiones sistemáticamente en contra de los intereses del partido. Y por ahí va el tema de las corbatas azules, hubo decisiones incluso en medio del proceso de la reforma de la Constitución que apoyó el Partido Revolucionario Dominicano y que hizo también que se distanciara con sectores liberales del país, como por ejemplo el movimiento de mujeres, el movimiento feminista con el tema del artículo 30. El hecho de que el PRD, que era de los sectores liberales, que habían apoyado a los grupos de mujeres, se declarara a favor del artículo en contra de la despenalización del aborto, fue un elemento que contribuyó a distanciar el PRD de clase media intelectual vinculada a los movimientos de mujeres. Eso es un elemento que definitivamente no ayudó. Hay también una visión que también estuvo predominando dentro del PRD, una visión conservadora, por ejemplo, el tema de la familia, que comparte Margarita Cedeño. Hay una definición, ella acuña la definición de familia de la Iglesia Católica y de la parte más, digamos, conservadora de la Iglesia Católica, que es la definición de la familia como la unión de un hombre y una mujer. Cuando la familia hace rato, sobre todo la familia dominicana, no es la unión de un hombre y una mujer, porque la mayoría de los hogares están conformados o por 2 mujeres, 3 mujeres, 4 mujeres, tíos, sobrinas, en fin, que la conformación es diferente y por lo tanto se requiere de una visión más amplia y diversa de lo que es realmente la conformación de la familia. Entonces, hay una línea conservadora dentro del partido que contribuyó a que se distanciara de ciertos sectores que votaron en estas elecciones y otros que no votaron o que votaron por los partidos pequeños. Por otro lado, estuvieron otras decisiones también que definitivamente fueron en contra del partido y bueno, pues sí, la imagen de que el presidente del partido está en contra del candidato definitivamente no ayuda, todo lo contrario. Por otro lado, tú tienes a un candidato, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, que en su momento puso una distancia importante con el gobierno saliente, pero que por presiones y para poder garantizar su propia candidatura y el apoyo de sectores de poder, tuvo que negociar. Y esa negociación definitivamente le proveyó de un apoyo importante en términos económicos y políticos, le proveyó una plataforma conformada por todo el Estado dominicano que estuvo al servicio de su candidatura. Y esa es la realidad. Y una candidata vicepresidencial que le quería preguntar si tiene a usted algún conocimiento de, en el caso de la candidatura de Danilo, que tenía un apoyo en la vicepresidencia con una candidata vicepresidencial, inclusive más popular que el mismo candidato. Todavía yo no tengo datos empíricos, a pesar de que la candidatura, las según las encuestas, eso es así. Lo que pasa es que yo tengo cierta resistencia, sobre todo por la línea conservadora de la candidata. Pero definitivamente la entrada de la candidata le significó en su momento a Danilo Medina un repunte aparte. Bueno, eso se lee en las encuestas. Pero por otro lado, Danilo Medina tenía también la oportunidad de crecer por sí solo, porque él tenía un discurso interesante en términos de claridad, no necesariamente en términos de forma, porque al final los dos candidatos tenían las mismas propuestas en términos de políticas sociales, en términos de política económica. Realmente hay muy poca diferenciación, sean matices solamente.
Eso también es el resultado de los procesos que han tenido los partidos políticos en el Olaya, país. tu evaluación de la participación de los partidos minoritarios o emergentes en este proceso electoral. Bueno, los partidos emergentes que fueron con sus propios candidatos tienen de alguna manera lo que ellos mismos construyeron. Desde hace más de un año se inició un proceso para construir una candidatura común entre esos 4 candidatos que fueron a elecciones. Proceso que fue imposible de concretar porque la mayoría de ellos entendía que necesitaba o quería ir solo. Lo cierto es que los 4 se estaban disputando el mismo espacio electoral. El mismo target. Entonces, los mismos 3 votos tuvieron que repartírselos entre 4. Y a pesar de que en el caso de Guillermo Moreno fue el que obtuvo mayor porcentaje de votos, no llegó al 2%. Y por lo tanto, si bien quedó arriba en términos minoritarios, también está perdiendo. ¿Tiene futuro esa candidatura, la de Guillermo Moreno? Tendrá futuro en la medida en que sea capaz de articularse a otros grupos, de generar el acercamiento y la cohesión de otros grupos. Y que busque Chelito también, porque sin Chelito no se va para ningún lado en este país. Lo que se necesita es un sistema electoral con mayor nivel de inequidad, que se necesita tantos chelitos para poder participar ¿Y en usted el cree proceso? que los partidos mayoritarios como el PRD y el PLD van a dárselo en bandeja de plata a Guillermo Moreno? Yo creo que le toca a la sociedad dominicana o sentarse y cruzarse de brazos y contentarse con una sociedad totalmente desigual donde... ¿Tú sabes en qué momento nosotros estamos? Nosotros retrocedimos al siglo XIX. En el siglo XIX, en Ecuador, para ser presidente, se necesitaban varias cosas. Una de ellas era tener grandes extensiones de tierra. La segunda, tener determinada cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero que se necesitaba en ese momento, solamente la tenían 3 personas en todo Ecuador. Y de esas 3 personas, solo 2, había uno que estaba enfermo. Por lo tanto, 2 se disputaron el poder por N tiempo. Entonces nosotros estamos en este momento, en el siglo XIX, donde solo serán presidentes de la República 2 personas. El poder económico. Entonces, habría que preguntarse si esa es la sociedad que nosotros queremos. Hola, y contentarnos finalmente con por mi parte, finalmente por mi parte, el Partido Reformista le fue bien, sacó un 6%, si no me equivoco. 270.000 votos. O sea, le fue relativamente bien, sacó más votos, sacó un porcentaje más alto de lo que había sacado cuando llevó su propio candidato presidencial. Sí, es un dato Háblame sumamente interesante, sí, el cual estaremos analizando y estudiando, yo creo que a lo largo de todo el año, porque es una gran sorpresa. Es una gran sorpresa que un partido dividido, muy dividido, como estaba y que ya viene en un proceso de desgaste, se haya aumentado su caudal de votos de esa manera. Entonces, honestamente, yo no tengo una respuesta a esa situación, porque yo estoy tan sorprendida como el resto de la sociedad dominicana. Yo creo que ahí hubo magia. Sí, digno de análisis, digno de análisis. Olaya, un grupo de ciudadanos han estado cuestionando y llamando una dictadura constitucional a todos los poderes que ha agrupado el Partido de la Liberación Dominicana. Esto a pesar de que ha sido mediante la voluntad popular, como acaba de ocurrir con la selección del candidato presidencial y presidente electo, el licenciado Danilo Medina. Perdón, el tema de la concentración de poder no fue voluntad popular, porque la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura no fue por voluntad popular. Fue una maniobra del presidente Fernández, que consiguió mayoría, pero bueno, porque al elegir al presidente, el presidente designa al procurador, designa al presidente de los diputados. Es una visión presidencialista. Pero eso es lo que dice la Constitución. Es una visión presidencialista y para nada es democrática, porque logró recomponer el Consejo Nacional de la Magistratura de manera tal que él obtuvo mayoría absoluta. Pero eso fue ahí legal. No había manera, pero fue puede legal. ser legal. ¿Y de cuándo lo legal es necesariamente legítimo? Pero es que entonces usted quería que él lo legal no es sinónimo le diera ni la de presidencia al PRD de la Cámara de Diputados. Que actuara democráticamente y de manera institucional. Okay. Entonces, ¿para qué tenemos, según la Constitución Dominicana, 3 poderes del Estado? ¿Para qué tenemos la impronta del contrapeso en el ejercicio del poder? Es un poema, entonces. Es un poema el contrapeso. ¿Usted quería entonces que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, llevara a los PRDistas ahí? Yo creo que la lógica
no debe ser de llevar a los PRDistas ni a los PLDistas. Se debe llevar a la gente adecuada. Pero es que todos la tenemos... gente formada. Olaya, pero es y que los que están no tienen esa formación. Claro, todos tenemos... Yo creo que, yo no estoy discutiendo en este momento la formación, sino que la lógica debe ser esa y no la lealtad a un grupo y otro. Pero Olaya, se le cuestiona al PLD esas actuaciones, pero claro, no podemos nosotros como país y mucho menos nosotros como jóvenes apoyarnos en lo que otro hizo mal para nosotros hacerlo. Totalmente. Pero toda esa concentración de poder que se le ha dado al pueblo dominicano, al PLD, se la dio al PRD en el 2000 y en el 2002, y el PRD conformó su Junta Central Electoral a su manera y a su antojo. Conformó su Suprema Corte de Justicia a su manera y a su antojo. O sea, viviendo la realidad dominicana, yo sé que no es lo que aspiramos, ni a lo que debemos aspirar a más, pero viviendo la realidad dominicana, o sea, ¿no hizo el PLD lo correcto? Claro que no. Porque si vamos a eso, entonces, el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, le han hecho una agresión. Le han depositado un regalo en su ascensor. Sí. Entonces, si Rosario identifica a quien le hizo ese detalle en su ascensor, ¿cuál debe ser la reacción de Rosario? Irle a llevar a su casa lo mismo. Entonces vamos a estar el país entero lleno de ¿qué? Si esa es la lógica. Sí, pero si bueno, esa es la lógica, si esa es la respuesta, vamos a tener de eso en todas las casas y en todas las instituciones del país. No es entonces, la lógica, Olaya, pero esa es en la República lógica. Dominicana Esa es la lógica. todo el mundo es político. Tú me acabas de decir a mí que como los otros lo hicieron, lo correcto es que él haga eso. Entonces, no es eso. Vamos a regar no es lo todo correcto, eso por no es todo lo el correcto, país. pero ¿No ¿a quién van a poner? ¿A ciudadanos independientes? ¿Hay ciudadanos independientes aquí en República Dominicana? Yo no creo en la independencia. No hay independientes. No hay neutralidad, pero sí tiene que haber, porque todos tenemos intereses. Todos tenemos intereses. Yo no creo en que, ni siquiera en la actividad académica es aséptica, porque los conocimientos se vinculan a corrientes ideológicas. Eso es así, eso no existe. Lo que sí hay son criterios sobre los cuales actuar y lógicas sobre las cuales actuar. Entonces, cuando yo conformo una institución, y esa institución, yo coloco gente que va a responder solo a la lealtad y no a criterios institucionales, independientemente de que tenga interés y tenga simpatía por partidos políticos, porque todos tenemos derecho a eso, y yo de ninguna manera descalifico a nadie por participar en la actividad política, porque lo que necesitamos son políticos serios y ciudadanos comprometidos que quieran hacer política. Ahora, lo que yo no puedo actuar, si voy a representar los intereses de la sociedad dominicana, es sobre la lógica de la lealtad a un pequeño grupo. ¿Y qué pasa con el resto de la sociedad dominicana? Queda marginalizada, queda al margen del resto. Entonces lo que estamos haciendo es un gueto. Es un gueto donde están metidos la mayoría de los hombres y mujeres de este país. Entonces, vamos a definir muy bien cuál es la lógica sobre la cual vamos a actuar. La lógica sobre la cual respondemos a lo que le dejaron a Rosario en el ascensor y actuamos sobre eso, o vamos a pensar la sociedad dominicana y vamos a hacer las reformas necesarias en términos políticos, sobre todo políticos, que nos permita construir una sociedad más justa, donde la participación política no sea sobre la base de tener todos los cuartos del mundo para poder ejercer el derecho, un derecho fundamental, que es el derecho de elegir y ser elegido. Olaya, muy interesante la conversación contigo, pero el tiempo en televisión es corto y ya se nos acabó el tiempo. Pero ella ha aprovechado muy bien el corto tiempo en televisión. Así es, así es. Esperamos que ustedes, amigos televidentes, hayan disfrutado de esta interesante entrevista con la politóloga y catedrática Olaya Dotel. Será hasta el próximo domingo en una nueva entrega más de su programa Panorama Semanal.